Capítulo 3. Hábitos. Un sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y se detuvo delante de un arbolito. «Arráncalo», le instó el maestro señalando el brote que salía de la tierra. El joven lo arrancó fácilmente con los dedos. «Ahora arranca ese otro», le dijo indicando un arbolito mayor que le llegaba al chico por la rodilla. Casi sin esfuerzo el muchacho tiró y el árbol se dio con raíces y todo. «Ahora este», dijo el maestro, indicando con la cabeza un árbol de hoja perenne mucho más crecido y tan alto como el pupilo. Con gran esfuerzo, tirando con todas sus fuerzas y apalancando las tercas raíces con palos y una piedra, finalmente consiguió que se soltara. «Ahora», dijo el sabio, «quiero que arranques este otro». El joven siguió la mirada del maestro y descubrió un roble tan alto que la copa apenas podía verse. Con todo el trabajo que le había costado arrancar un árbol mucho más pequeño, simplemente respondió a su maestro: «Lo siento, pero no puedo hacerlo». «Hijo mío», exclamó el maestro, «acabas de demostrar, poder que tienen los hábitos en nuestra vida. Cuantos más antiguos, más grandes y enraizados se vuelven, más difícil es erradicarlos. Algunos se hacen tan grandes y echan raíces tan profundas que no te atreves ni a intentarlo. Animales de costumbres, ya lo decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente». El diccionario de la Real Academia define la palabra costumbre como hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos, y que puede llegar a adquirir la fuerza de precepto. Hay una historia sobre un hombre que iba a caballo galopando velozmente. Parecía que se dirigía a un lugar importante. Un hombre que estaba de pie, al lado del camino, le preguntó a voces: «¿Dónde va?». Y el jinete respondió: «No tengo ni idea. Pregunte al caballo». Esta historia representa la vida de la mayoría de las personas. Se dejan llevar por sus hábitos sin saber a dónde se dirigen. Es hora de tomar las riendas y encaminar su vida hacia donde realmente quiere ir. Si ha estado viviendo con el piloto automático puesto y he dejado que los hábitos le gobiernen, quiero que entienda por qué. Quiero que se libere. Después de todo, se encuentra en buenas manos. Estudios psicológicos revelan que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos es el resultado de un hábito aprendido. Todos nacemos con instintos, por supuesto, pero sin hábitos. Estos los desarrollamos con tiempo. Desde niños aprendemos respuestas condicionadas que llevan a reacciones automáticas, es decir, involuntarias en muchas situaciones. En la vida diaria, actuar de forma automática tiene sus ventajas. Si tuviera que pensar de forma consciente en cada paso de una tarea cotidiana, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, etc., su vida se detendría bruscamente. Seguro que se cepilla los dientes 2 veces al día sin pensarlo. Lo hace y ya está, sin ningún debate filosófico. Se abrocha el cinturón en cuanto se sienta en el coche. No se lo piensa 2 veces. Nuestros hábitos y rutinas nos permiten utilizar un mínimo de conciencia para las tareas habituales. Nos ayudan a mantenernos cuerdos y nos permiten gestionar la mayoría de las situaciones que nos suceden relativamente bien. Como no tenemos que pensar en lo rutinario, podemos centrar nuestra energía mental en pensamientos más creativos y enriquecedores. Los hábitos nos sirven de ayuda, siempre y cuando sean buenos. Si come sano, es muy probable que tenga hábitos sanos al comprar comida o pedir un plato en un restaurante. Si está en forma, es porque seguramente hace ejercicio con regularidad. Si triunfa en un trabajo de vendedor, es porque los hábitos que posee para su preparación mental y monólogo interno le permiten mantener el optimismo en situaciones de rechazo. He conocido y trabajado con muchos triunfadores, directores ejecutivos y estrellas del espectáculo, y puedo decirle que todos comparten un rasgo en común. Todos tienen buenos hábitos. Con ello no quiero decir que no tengan malos hábitos también. Sí los tienen, pero no demasiados. Una rutina diaria creada con buenos hábitos es la diferencia que separa a los triunfadores del resto de la gente. ¿Tiene sentido, verdad? Con todo lo dicho, puede deducir que los triunfadores no son necesariamente más inteligentes o más dotados de talento que los demás. Son sus hábitos los que les convierten en personas más informadas, cultas, competentes, cualificadas y mejor preparadas. Cuando era pequeño, mi padre utilizaba a Larry Bird como un ejemplo a seguir para inculcarme hábitos. Larry Legend es conocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto profesional. Sin embargo, no se le conocía por ser el jugador más atlético o dotado. Nadie le hubiera descrito como grácil en la cancha de baloncesto. Aún así, a pesar de una limitada aptitud atlética innata, consiguió que su equipo,
los Boston Celtics, ganara 3 campeonatos del mundo y todavía hoy se le considera como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Cómo lo consiguió? Fueron sus hábitos, su dedicación implacable a practicar y mejorar su juego. Bird fue uno de los lanzadores de tiros libres más constante de la historia de la NBA, Liga de Baloncesto Profesional. Desde su niñez, tenía la costumbre de practicar 500 tiros libres todas las mañanas antes de ir al colegio. Con una disciplina como esa, Larry aprovechó al máximo los talentos que había recibido y dio una lección en la cancha a algunos de los jugadores más dotados. Como Larry, usted puede programar respuestas automáticas e involuntarias para que sean las de un campeón. Este capítulo trata sobre decidirse a compensar con disciplina la falta de habilidades innatas. Todo consiste en convertirse en una persona con hábitos de campeón. Con suficiente práctica y repetición, cualquier comportamiento, bueno o malo, se convierte en automático después de un tiempo. Significa que aunque desarrollamos la mayoría de nuestros hábitos en nuestro subconsciente, copiamos lo que hacen nuestros padres, nos identificamos con el entorno y la cultura, y creamos mecanismos de defensa, podemos decidir conscientemente cambiarlos. Puede deducirse que como todos los hábitos que tenemos los hemos aprendido, podemos desaprender los que no son eficaces. ¿Preparado? Vamos allá. Libérese de la satisfacción instantánea porque es una trampa. Sabemos que engullir pasteles no beneficiará a nuestra silueta. Somos conscientes de que pasar 3 horas viendo Mira quién baila y otros programas televisivos todas las noches nos quita 3 horas que podríamos dedicar a leer un buen libro o escuchar un CD instructivo. Comprendemos que la simple compra de unas buenas zapatillas de deporte no nos pone a punto para correr un maratón. Somos seres racionales, al menos es lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos esclavizan irracionalmente tantos malos hábitos? Porque la necesidad de satisfacción instantánea nos convierte en los animales más propensos a reaccionar y obrar sin pensar. Si diera un mordisco a un Big Mac e instantáneamente se cayera al suelo víctima de un ataque al corazón, probablemente no daría un segundo mordisco. Si la siguiente calada de un cigarro le arrugara la cara como la de un viejecito de 80 años, seguro que dejaría de fumar. Si por no hacer esa 10ª llamada hoy le despidieran y dejaran en la bancarrota, de repente coger el teléfono y llamar sería una tarea de lo más sencilla. Y si el primer bocado de un pastel le añadiera instantáneamente 20 kilos a su silueta, despedirse de los postres sería más fácil. El problema es que la satisfacción inmediata derivada de los malos hábitos suele ser más fuerte que los razonamientos mentales que nos advierten de consecuencias a largo plazo. Permitirnos esos malos hábitos no parece tener ningún efecto negativo en ese momento. No le da un ataque al corazón, no se le arruga la cara, no está haciendo cola en la oficina de empleo, y no ha engordado. Sin embargo, no significa que el efecto compuesto esté inactivo. Es hora de despertarse y de darse cuenta de que esos hábitos que se permite podrían estar consolidando su vida para que sea un continuo desastre. Un ajuste mínimo de sus rutinas diarias puede cambiar dramáticamente los resultados de su vida. No me refiero a cambios enormes o una revisión completa de su personalidad y carácter o de su vida. Estoy hablando de ajustes mínimos, intranscendentes, pero que pueden revolucionar, y revolucionarán, todo a su alrededor. El mejor ejemplo que puedo ofrecerle para enfatizar el poder de los pequeños ajustes es el de un avión volando desde Los Ángeles a Nueva York. Si el morro del avión se desvía un 1% de su curso, un ajuste imperceptible cuando el avión se encuentra en tierra en Los Ángeles, la ruta se desvía 240 kilómetros y el destino es Albany, más al norte, o Dover, en Delaware. Pasa lo mismo con los hábitos. Basta un solo mal hábito, que no parece importante en ese momento, para desviar el rumbo del trayecto hacia las metas y la vida que deseamos. Mucha gente va a la deriva, sin realizar un esfuerzo consciente para entender lo que quieren concretamente y lo que deben hacer para conseguirlo. Quiero mostrarle cómo despertar ese entusiasmo y ayudarle a dirigir un imparable poder creativo en la dirección de sus sueños deseos más anhelados. Erradicar los malos hábitos convertidos en robles enormes va a ser un trabajo arduo y difícil, y para seguir el proceso necesitaremos algo más que una determinación implacable, ya que la fuerza de voluntad por sí sola no cortará el roble. El poder de un pequeño ajuste. Si el curso cambia un 1%, la ruta se desvía 240 kilómetros. Encuentre su talismán. El poder de los motivos. Si asumimos que la fuerza de voluntad que necesita para cambiar sus hábitos es como usar una servilleta para proteger una cesta de picnic de un oso hambriento, deducimos que se necesita un arma más contundente para vencer a ese oso. Encuentre su talismán.
El poder de los motivos, si asumimos que la fuerza de voluntad que necesita para cambiar sus hábitos es como usar una servilleta para proteger una cesta de picnic de un oso hambriento, deducimos que se necesita un arma más contundente para vencer a ese oso. Cuando se hace difícil continuar con ese duro esfuerzo por conseguir los objetivos marcados, es normal pensar que nos falla la fuerza de voluntad. Yo no estoy de acuerdo. Decidir que se quiere tener éxito no es suficiente. ¿Qué le ayudará a perseverar con esas decisiones positivas que debe tomar? ¿Qué evitará una recaída en esos malos hábitos involuntarios? ¿Qué será diferente esta vez de las anteriores en que lo intentamos y fracasamos? En cuanto se ponga difícil, sentirá la tentación de caer en su antigua y cómoda rutina. Ya lo intentó antes con fuerza de voluntad y fracasó. Se fijó unos propósitos y no los cumplió. La última vez creyó realmente que iba a perder peso. El año pasado pensó que iba a realizar todas esas llamadas de ventas. Pare esta locura y haga algo diferente para obtener resultados diferentes y mejores. Olvídese de la fuerza de voluntad. Es la hora del poder de la motivación. Sus decisiones solo tienen sentido cuando las conecta con sus deseos y sueños. Las decisiones más sabias y motivadoras son las que se acercan a lo que el individuo identifica con sus fines, su verdadero yo y sus valores más elevados. Debe desear algo y saber por qué lo desea, de lo contrario se dará por vencido con gran facilidad. Así que, ¿cuál es su motivo? Tiene que tener una razón si desea introducir mejoras significativas en su vida. Para alentarle a introducir los cambios necesarios, debe tener un porqué realmente motivador. Para usted, debe ser algo que le anime a levantarse y perseverar una y otra vez durante años. ¿Qué es lo que más le motiva? Identificar ese porqué es esencial. El motivo es lo que despierta la pasión, el origen del entusiasmo y el motor de la perseverancia. Es tan importante que fue el tema principal de mi primer libro Design Your Best Year Ever, A Proven Formula for Achieving Big Goals, Success Books, 2009. Debe saber cuál es su motivo. ¿Por qué todo es posible? El poder de un motivo es lo que alienta a perseverar con tareas extenuantes, rutinarias y laboriosas. La ejecución de nuestras acciones no tendrían sentido si los motivos no fueran suficientemente intensos. Mientras no tenga claro cuál es su deseo y su motivación, abandonará cualquier nueva ruta diseñada para mejorar su vida. Si el poder de sus motivos o deseos no es lo bastante intenso, si la determinación de su entrega no es lo suficientemente sólida, acabará como los que hacen buenos propósitos en Año Nuevo. Abandonará a la primera oportunidad y volverá a su práctica sonámbula de elegir mal. Deje que le ponga un ejemplo para que lo entienda mejor. Si pusiera en el suelo un tablón de 25 centímetros de ancho y 9 metros de largo y le dijera, si camina por el tablón de un extremo a otro, le doy $20, ¿qué haría? Por supuesto, es una forma sencilla de ganar dinero. Pero, ¿qué pasaría si utilizara ese mismo tablón para crear un puente entre dos edificios de 100 plantas? Los mismos $20 por caminar por el tablón de 9 metros dejarían de atraerle y parecería imposible conseguirlos, ¿verdad? Me miraría y diría, ni hablar. Pero si su hijo se encontrara en el edificio de enfrente y ese edificio estuviera en llamas, seguro que caminaría hasta el otro extremo del tablón sin pensárselo 2 veces y se olvidaría de los $20. Es el poder de su motivo lo bastante intenso. ¿Por qué la primera vez que le pedí cruzar el tablón a gran altura dijo que no, y sin embargo, la segunda vez no vaciló? El riesgo y peligro eran los mismos. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el motivo para hacerlo. ¿Se da cuenta? Cuando el motivo es suficientemente intenso, estamos dispuestos a ejecutar prácticamente cualquier tarea para conseguir nuestro objetivo. Para estimular verdaderamente sus posibilidades creativas y dinamismo interno, debe ir más allá de la retribución monetaria o las metas materiales. No es que esas motivaciones sean malas, ciertamente son estupendas. Yo soy un experto en cosas buenas. No obstante, los bienes materiales no le incitan a entregarse a la lucha en cuerpo y alma. Este entusiasmo tiene que surgir de algo más profundo. Incluso si consigue el objeto deseado, no alcanzará el verdadero premio, la felicidad y la satisfacción. En mi entrevista con un experto del rendimiento máximo, Anthony Robbins, Success, enero 2009, me dijo, he visto magnates que consiguen sus objetivos máximos y sin embargo viven frustrados, preocupados y con miedo. ¿Qué impide que esta gente con tanto éxito sea feliz? La respuesta es que se centraron en el triunfo, no en la satisfacción de sentirse realizados. Un logro formidable no garantiza alegría, felicidad, amor, ni da sentido a su vida.
Estas dos aptitudes se complementan y me hace pensar que un triunfo sin satisfacción es un fracaso. Bien dicho, por esa razón no basta con decidir tener éxito. Debe ir más lejos y encontrar una razón profunda que active ese superpoder, el poder de su motivo. Motivaciones esenciales. Nuestras motivaciones vienen determinadas por nuestros valores esenciales, los cuales definen quiénes somos y lo que nos identifica. Los valores esenciales son una brújula interna, la luz que nos guía, nuestro sistema de navegación personal. Actúan como un filtro por el que pasan todas las exigencias, requisitos y tentaciones de la vida y se aseguran de llevarnos al destino deseado. Definir y calibrar adecuadamente los valores esenciales es un paso primordial para redirigir su vida hacia su gran sueño. Si todavía no los ha definido claramente, corre el riesgo de tomar decisiones que contradicen sus deseos. Por ejemplo, si concede mucha importancia a la honestidad, pero se relaciona con mentirosos, ahí hay una incoherencia. Si deja que sus acciones entren en conflicto con sus valores, terminará siendo infeliz, se sentirá frustrado y desanimado. Los psicólogos nos dicen que nada nos crea más estrés que las acciones y comportamientos que son incongruentes con nuestros valores. Definir los valores esenciales también le ayudará a que su vida sea más sencilla y eficaz. Tomar decisiones es también más fácil cuando se tienen valores esenciales. Cuando se enfrente a una elección, pregúntese, ¿concuerda con mis valores esenciales? Si es así, hágalo; si no, no lo haga y no lo piense más. Es una forma de poner fin a las preocupaciones y a la indecisión. Para identificar sus valores esenciales, utilice la hoja de evaluación de valores esenciales, Core Values Assessment, al final del libro, o descarguela en www.thecompoundeffect.com/free. Busque un enemigo. Suele motivarnos algo que deseamos o algo que rechazamos. El amor es una fuerza de motivación muy poderosa, pero el odio también. El odio puede ser bueno, a pesar de lo que se diga. Odiar enfermedades, injusticia, ignorancia, autocomplacencia, etc. A veces encontrar un enemigo nos hace reaccionar. Las situaciones en las que tuve un enemigo al que enfrentarme inspiraron mi mayor motivación, determinación y obstinada perseverancia. A lo largo de la historia, las mayores transformaciones y revoluciones políticas fueron el resultado de enfrentarse a un enemigo. David contra Goliat, América contra los británicos, Luke contra Darth Vader, Rocky contra Apollo Creed, los veinteañeros contra The Man, Rush Limbaugh contra los liberales, Lance Armstrong contra el cáncer, Apple contra Microsoft, Microsoft contra Apple, y podríamos seguir y seguir. Pero ya le queda claro, los enemigos nos dan una razón para armarnos de valor. La lucha pone a prueba nuestra habilidad, personalidad y determinación. Nos obliga a valorar y poner en práctica talentos y aptitudes. Sin una lucha que nos motive, nos abandonamos. Nos volvemos perezosos y perdemos fuerza y determinación. A varios clientes, de los que soy mentor, les preocupa que sus motivos deriven de unas metas poco nobles. Se sienten culpables por querer demostrar a sus objetores que están equivocados, o por querer vengarse de los que decían que no llegarían lejos en la vida, o que no conseguirían vencer a la competencia, o por querer aventajar a un hermano que siempre dominaba. Realmente no importa la motivación que se tenga, siempre y cuando sea legal y moral, y tampoco tiene que ser una grandiosa causa humanitaria. Lo que cuenta es sentirse plenamente motivado. A veces, esa motivación puede ayudarnos a utilizar una poderosa emoción o experiencia negativa para crear una meta más poderosa y exitosa. Y así fue para Pete Carroll, uno de los entrenadores de fútbol americano más admirados de la historia. Cuando publicamos un artículo sobre él en la revista Success en septiembre de 2008, nos explicó de esta manera su temprana motivación. De niño era canijo. No podía hacer muchas cosas porque era demasiado pequeño. Tardé unos 2 años en llegar a un lugar donde podía ser competitivo. Todo ese tiempo, viví con la convicción de que era mucho mejor de lo que parecía y que necesitaba luchar para probarlo. Me frustraba porque sabía que podía llegar a ser especial. Para Carroll, la necesidad de luchar resultó en grandes logros. El ejemplar de marzo de 2010 de la revista Success publicó una entrevista con el elogiado actor Anthony Hopkins. Me sorprendió cuando nos contó que fue la ira la que hizo despertar su extraordinario talento y determinación. Hopkins admitió que era un estudiante pésimo, afectado por dislexia y déficit de atención e hiperactividad, mucho antes de que tales trastornos del aprendizaje se diagnosticaran. Le colgaron el cartelito de niño problemático. Era motivo constante de preocupación para mis padres, nos reveló. A primera vista no tenía futuro porque la escolarización y la educación académica eran importantes,
Pero yo no parecía tener la habilidad para asimilar lo que me enseñaban. Todos mis primos sobresalían en los estudios, y yo me sentía resentido y rechazado por la sociedad. Estaba muy deprimido. Hopkins aprovechó esa ira. Le impulsó a luchar y conseguir éxito fuera de lo académico o los deportes. Descubrió que tenía un atisbo de talento para actuar. Así pues, utilizó la ira, causada por las etiquetas denigrantes que le habían asignado, para dirigir su determinación hacia el arte de actuar. En la actualidad, se le considera como uno de los mejores actores con vida. Como resultado de la fama y fortuna adquiridas, Hopkins ha podido ayudar a mucha gente en su lucha contra las drogas, además de su apoyo en temas de medio ambiente. Aunque inicialmente no le impulsó una causa noble, su lucha claramente mereció la pena. Todos podemos tomar decisiones poderosas. Podemos recuperar el control si dejamos de echarle la culpa al azar, al destino o a los demás por los resultados que obtenemos. Provocar cambios depende de nosotros mismos y podemos hacerlo. En lugar de dejar que experiencias pasadas desagradables nos debiliten y saboteen el éxito, podemos utilizarlas para fomentar cambios positivos y constructivos. Objetivos. Como mencioné antes, el efecto compuesto siempre está en funcionamiento y siempre le llevará a alguna parte. La pregunta es, ¿hacia dónde? Puede aprovechar esta fuerza implacable y dejar que le conduzca a nuevas cotas, pero debe saber a dónde quiere llegar, qué metas, sueños y destinos desea alcanzar. Cuando asistí al funeral de Paul J. Meyer, otro de mis mentores, recordé la riqueza y diversidad de su vida. Él consiguió, experimentó y contribuyó más que docenas de personas juntas. La lectura de su esquela me instó a reexaminar la cantidad y el tamaño de los objetivos que me propongo a mí mismo. Si Paul estuviera aquí nos diría, si no progresas tanto como te gustaría y sabes que eres capaz de hacerlo, eso significa que no has definido claramente tus objetivos. Una de sus frases más memorables nos recuerda la importancia de los objetivos. Lo que imaginas intensamente, deseas ardientemente, crees sinceramente y en lo que te aplicas con entusiasmo, forzosamente tiene que suceder. Aprender a establecer y conseguir objetivos de forma eficaz es la técnica que más ha contribuido a la prosperidad lograda en mi vida. Algo casi mágico sucede cuando organizas y diriges tu poder creativo hacia un objetivo bien definido. Lo he visto muchas veces. Los triunfadores han tenido éxito porque han planificado sus sueños. La persona que tiene un motivo claro, convincente y estimulante siempre vencerá al mejor de los mejores al ejecutar tareas para alcanzar su objetivo. Para descubrir dónde podría ser necesario añadir o reajustar sus objetivos, utilice la hoja de evaluación de la vida, 8, Life Assessment, al final del libro, o descargúela en www.thecompoundeffect.com/free. ¿Cómo fijar objetivos? Revelamos el misterio, solo vemos, experimentamos o conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro que no lo conseguiremos. Por naturaleza somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro intenta constantemente hacer que el mundo exterior encaje con lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así, cuando ordenamos a nuestro cerebro que busque las cosas que deseamos, empezamos a visualizarlas. En realidad, el objeto de nuestro deseo probablemente ha estado siempre presente a nuestro alrededor, pero nuestros ojos y nuestra mente no estaban listos para percibirlo. Así es como funciona la ley de la atracción. No estamos hablando de ese vudú misterioso y esotérico como a veces parece. Se trata de algo mucho más sencillo y práctico. Nos bombardean continuamente con millones y millones de elementos de información, visuales, auditivos y físicos. Para no perder la cordura, ignoramos el 99.9% de toda esa información y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esta razón, cuando pensamos en algo, parece que lo atraemos milagrosamente a nuestra vida, cuando en realidad no hacemos más que percibir algo que ya estaba allí antes y ahora lo atraemos hacia nosotros. No estaba ahí antes, o no era accesible hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. ¿Tiene esto sentido? No es ningún misterio en absoluto, es bastante lógico. Ahora, con esta nueva percepción, se centrará en aquello en lo que piensa internamente y de repente lo verá en ese 99.9% de espacio que le queda libre. He aquí un ejemplo muy utilizado porque es la pura verdad. Cuando decidimos comprar un coche, de repente vemos ese modelo y esa marca por todas partes. ¿Es verdad o no? Parece que repentinamente ha inundado las calles cuando ayer no había ninguno. ¿Es eso real? Por supuesto que no. Han estado allí todo el tiempo, pero no les prestábamos atención. No existían hasta que empezamos a pensar en ellos.
Cuando definimos nuestros objetivos, damos al cerebro algo nuevo que buscar o en qué centrarse. Es como dar a la mente ojos nuevos desde los que veremos gente, circunstancias, conversaciones, recursos, ideas y creatividad que nos rodean. Con esta nueva perspectiva, un itinerario interno, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externo y los deseos de nuestra mente, el objetivo. Así de simple. Hay una diferencia profunda en la forma de percibir el mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades, una vez que hemos fijado maestros objetivos. En una de mis entrevistas con Brian Tracy, él lo explicó de esta manera. La gente que está en la cumbre tiene unos objetivos muy claros. Se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren. Toman nota y planifican su consecución. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza, como si fueran canicas golpeteando una lata. Un objetivo que no se pone por escrito es una simple fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas de fogueo sin unos objetivos por escrito, y ese es precisamente el punto de partida. Sugiero que hoy mismo dedique algo de tiempo a la elaboración de su lista de objetivos más importantes. Le recomiendo que considere objetivos en todos los aspectos de su vida, no solo en los negocios o finanzas. No caiga en el error de centrarse demasiado en un solo aspecto de su vida, excluyendo todo lo demás. Opte por un tipo de éxito general, un equilibrio en todos los aspectos importantes para usted: negocios, finanzas, salud y bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y modo de vida. Para ayudarle a fijar objetivos significativos y específicos, remítase a la hoja Diseñar objetivos, Goal Designing, al final del libro. También puede descargarla en thecompoundeffect.com/free. ¿Quién debe llegar a ser? Una vez que nos hemos fijado nuevos objetivos que deseamos lograr, nos preguntamos, ¿qué debo hacer ahora para lograr mi objetivo? Es una buena pregunta, pero no es la primera que necesita una respuesta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién debo llegar a ser? Probablemente ya conoce a personas que aparentemente lo hacen todo bien, pero que no obtienen los resultados que desean, ¿verdad? ¿Y por qué será? Jim Rohn me enseñó lo siguiente. Si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo nos esquiva, es como intentar cazar mariposas. El éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en esa persona que quieres. Cuando asimilé esta filosofía, mi vida y crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en la mujer perfecta. Llené más de 40 páginas de un diario, de principio a fin, para describirla con todo detalle. Su personalidad, carácter, cualidades clave, actitudes y filosofía de vida, incluso el tipo de familia del que debía proceder, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubiera preguntado a mí mismo qué tenía que hacer para conseguir una chica así, todavía estaría intentando cazar mariposas. En su lugar revisé la lista y me puse a analizar si yo mismo personificaba esas cualidades. Me pregunté a mí mismo, ¿poseo yo esas mismas cualidades que le exijo a ella? ¿Qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo llegar a ser para atraer a una mujer de esa naturaleza? Llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades, comportamientos, actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé para personificar y conseguir esas cualidades. ¿Y sabe qué pasó? Funcionó. Mi mujer, Georgia, parece sacada de las páginas de mi diario ya que responde exactamente a la descripción y requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro cómo debía ser yo primero, para atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades, y luego esforzarme por conseguirlo. Para llegar a ser quien queremos ser y lograr lo que deseamos, es preciso identificar los malos hábitos y los nuevos hábitos que necesitamos. Complete la hoja de evaluación de hábitos, Habit Assessment, al final del libro o descárguela en thecompoundeffect.com/free. Aprenda a comportarse. Vamos a planificar el proceso que necesita seguir para lograr los objetivos que se ha propuesto. Este es el proceso de ejecución, o en algunos casos, el de no ejecución. Lo que le separa de sus objetivos es su comportamiento. ¿Qué comportamientos debe abandonar para que el efecto compuesto no le arrastre hacia un desastre? Y por otro lado, ¿qué comportamientos debe introducir en su vida diaria para cambiar su actual trayectoria y dirigirse en una dirección más beneficiosa? En otras palabras,
¿Qué hábitos y comportamientos necesita eliminar y añadir en su vida? Su vida se resume en esta fórmula: su elección plus comportamiento, plus hábito plus compuesto, equal sign objetivos, decisión, acción, acción repetida, tiempo. Por este motivo es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la ruta hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. Probablemente cree que tiene sus malos hábitos bajo control, pero le apuesto lo que quiera a que no es así. Nuevamente, la técnica de la anotación es muy eficaz. Por ejemplo, hablemos claro, ¿sabe realmente cuántas horas pasa delante del televisor cada día? ¿Cuántas horas pasa viendo los canales de noticias o los de deporte y moda poniéndose al día de los objetivos y logros de los demás? ¿Sabe cuántas latas de refrescos se bebe al día o cuántas horas de trabajo no productivo pasa en el ordenador, Facebook, cotilleos en línea, etc.? Como recalcábamos en el capítulo anterior, lo primero es ser conscientes de nuestro comportamiento. ¿Cuándo empezó a relajarse y empezó a desarrollar un mal hábito involuntario que le está llevando por el camino equivocado? No hace mucho, un próspero ejecutivo, con el que colaboro en una junta directiva no lucrativa, me contrató para ser su mentor y ayudarle a mejorar su productividad. Le iba bien, pero sabía que podía optimizar su tiempo y rendir más con algo de coaching. Le insté a que anotara sus actividades durante una semana y observé algo que veo muy a menudo. Dedicaba una cantidad enorme de tiempo a las noticias. 45 minutos por la mañana leyendo el periódico, 30 minutos escuchando las noticias en su trayecto al trabajo y una cantidad similar cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día leía varias veces las noticias en Yahoo, lo que representaba al menos 20 minutos. Cuando llegaba a casa pillaba los últimos 15 minutos de las noticias locales a la vez que saludaba a su familia. Y luego todavía dedicaba 30 minutos a las noticias de deportes y 30 minutos más al telediario de las TEN antes de acostarse. En total, pasaba 3.5 horas al día informándose. Este hombre no era un economista ni un comerciante de materias primas. Su trabajo no dependía de las noticias de última hora. El tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediarios superaba con creces lo necesario para ser un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad. Era incluso demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad se beneficiaba muy poco de los programas que elegía, o quizás de los que no elegía. Entonces, ¿por qué les dedicaba casi 4 horas al día? Era un hábito. Le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara la suscripción al periódico y que instalara un sistema RSS para seleccionar y recibir solo las noticias que considerara importantes para sus negocios o aficiones. Solo con esto, se liberó instantáneamente del 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo y saturaba su mente. Ahora podía examinar todo lo que le interesaba en menos de 20 minutos al día. De esta forma, esos 45 minutos por la mañana, durante su trayecto al trabajo, y esa hora por la tarde quedaban libres para actividades productivas, como hacer ejercicio, escuchar material instructivo y de autoayuda, leer, planificar, preparar asuntos y pasar más tiempo con su familia, es decir, más calidad de vida. Ahora me dice que nunca se había sentido menos estresado. Escuchar noticias negativas constantemente causa ansiedad, y más inspirado y centrado que ahora. Un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en mayor equilibrio y productividad. Muy bien, ahora le toca a usted. Saque la libreta y escriba sus 3 objetivos principales. Luego haga una lista de los malos hábitos que le impiden progresar en cada aspecto de su vida. Anótelos todos. Los hábitos y comportamientos nunca mienten. Si hay falta de coherencia entre lo que usted dice y lo que hace, creeré siempre en lo que hace. Si me dice que quiere llevar una vida sana pero tiene grasa de patatas fritas en los dedos, creeré más en las patatas fritas que en usted. Si me dice que la mejora de sí mismo es una prioridad pero pasa más tiempo con la Xbox que en la biblioteca, creeré más en la Xbox. Si dice que es un profesional entregado pero llega tarde y sin prepararse, su comportamiento le traiciona. Dice que su familia está por encima de todo, pero si no los incluye en su apretada agenda de negocios, realmente lo que dice no es cierto. Mire la lista de malos hábitos que acaba de escribir. Esa lista dice la verdad sobre usted. Ahora debe decidir si está satisfecho o si desea cambiar. A continuación añada a esa lista los hábitos que necesita adoptar y cuya práctica acumulada conllevará al logro de sus objetivos. Al redactar esta lista no se trata de perder energía juzgándose o lamentándose, sino que se trata de analizar con lucidez lo que uno desea mejorar. Pero no vamos a quedarnos aquí.
Vamos a erradicar esos malos hábitos tan destructivos y en su lugar vamos a instaurar otros nuevos, más positivos y más sanos. Innovar en el juego. 5 estrategias para eliminar los malos hábitos. Los hábitos se aprenden, por lo tanto pueden desaprenderse. Si desea navegar por su vida en una nueva dirección, lo primero que debe hacer es abandonar los malos hábitos que le impiden avanzar. La clave está en hacer que su motivo sea tan poderoso que logre reprimir el deseo de una satisfacción inmediata. Por esta razón, necesita un nuevo plan de juego. A continuación le describo mis innovaciones favoritas. 1. Identificar los desencadenantes. Mire la lista de malos hábitos. Identifique qué es lo que provoca cada uno de ellos. Descubra los desencadenantes subyacentes que hay en el mal comportamiento. Yo los denomino los 4 grandes: el quién, el qué, el dónde y el cuándo. Por ejemplo, ¿tiende a beber más cuando está con determinadas personas? ¿Hay un determinado momento del día cuando le apetece comer algo dulce de manera imperiosa? ¿Qué emociones tienden a provocar sus peores hábitos? El estrés, el cansancio, la ira, el nerviosismo, el aburrimiento. ¿Cuándo siente esas emociones? ¿Con quién está en esos momentos? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué situaciones provocan sus malos hábitos? Conducir el coche. El momento antes de una evaluación de rendimiento laboral, visitar a su familia política, las reuniones de trabajo, los entornos de socialización, la inseguridad por su aspecto físico, los plazos de entrega. Analice detenidamente sus hábitos. ¿Qué suele decir cuando se levanta por la mañana, cuando se toma un descanso para tomar un café o ir a comer, o cuando llega a casa tras una larga jornada? Vuelva a sacar la libreta o utilice la hoja de trabajo. Acabar con los malos hábitos. Bad Habit Killer, que también puede descargar en www.thecompoundeffect.com/free para anotar los desencadenantes. Esta tarea tan sencilla aumentará su toma de conciencia de manera exponencial. Por supuesto, esto no es suficiente. Como ya hemos mencionado, ser más conscientes de un mal hábito no es suficiente para eliminarlo. 2. O limpiar la casa. Restriegue bien. Lo digo en serio, en sentido literal y figurado. Si quiere dejar de beber, tire cada gota de alcohol que tenga en casa. Y en su casa de campo, si es que tiene vina. Deshágase de los vasos y de todas las pijaditas que huesa cuando bebe, y eso también incluye las aceitunas de adorno. Si quiere dejar de beber café, tire la cafetera y regale esos paquetes de café selecto a su somnoliento vecino. Si intenta poner freno a sus gastos, cancele la suscripción a catálogos y ofertas de ventas que se cuelan por el buzón o el correo electrónico. Así ni siquiera tendrá que imponerse la disciplina de tener que ir a tirarlos al contenedor de reciclaje. Si desea comer de forma más sana, tire toda la porquería que guarda en los armarios, deje de comprar comida basura y no justifique su compra diciendo que no es justo negársela al resto de la familia solo porque usted no la quiere en su vida. Créame, toda su familia se beneficiará. No traiga ese tipo de comida a casa y punto. Deshágase de todo lo que fomente sus malos hábitos. 3. Buscar sustitutos. Mire de nuevo la lista de malos hábitos. ¿De qué modo puede cambiarlos para que no sean tan perjudiciales? ¿Puede sustituirlos por hábitos más provechosos o es mejor descartarlos totalmente para siempre? Los que me conocen saben que me encanta tomar un dulce de postre. Si hay helado en casa, el postre se convierte en un banana split con 3 bolas de helado y otros ingredientes para adornarlas. En total, unas 1255 calorías. He sustituido ese mal hábito y en lugar de ese postre me tomo 2 bomboncitos, unas 50 calorías. De esta forma puedo satisfacer mi inclinación por los dulces sin tener que pasar una hora extra en la cinta de correr para compensar el exceso. Mi cuñada se acostumbró a comer aperitivos crujientes y salados mientras veía la tele. Se zampaba una bolsa entera de nachos de maíz casi sin darse cuenta. Descubrió que era esa sensación crujiente en la boca lo que realmente le gustaba. Decidió sustituir ese mal hábito y comer en su lugar palitos de zanahoria y apio o brócoli crudo. Consiguió sentir la misma satisfacción y a la vez ingería la cantidad diaria recomendada de verduras. Un chico que trabajaba para mí tenía el hábito de beber 8 latas de Coca-Cola Light al día, un hábito realmente malo. Le sugerí que en su lugar bebiera agua con gas baja en sodio, con un poco de limón, lima o naranja. Siguió mi consejo durante un mes más o menos. Y finalmente descubrió que no necesitaba el gas en absoluto, con lo cual pasó a beber agua normal. 4. Tomárselo con calma. Vivo cerca del Océano Pacífico, y cuando me meto en el agua, dejo que me cubra primero hasta los tobillos, luego me adentro más hasta las rodillas, después le llega el turno a la cintura y el pecho, y finalmente me zambullo.
Algunas personas simplemente llegan corriendo y se zambullen de golpe. Me alegro por ellos, pero eso no es para mí. Yo prefiero tomármelo con calma, probablemente el efecto de un trauma de mi niñez, como comprobará en la siguiente estrategia. Para algunos hábitos duraderos y muy enraizados puede ser más eficaz eliminarlos lentamente. Ha pasado seguramente décadas repitiendo, fomentando y reforzando esos hábitos, por lo tanto puede ser prudente darse tiempo para erradicarlos, paso a paso. Hace unos años, el médico de mi mujer le recomendó reducir la cafeína durante unos meses. A los dos nos encanta el café, y como ella tenía que sacrificarse, decidí que era justo hacerlo juntos. Al principio empezamos mitad y mitad tomando una mezcla de café 50%, descafeinado y 50% normal durante una semana. Luego pasamos a tomar café 100% descafeinado durante toda una semana, después de Earl Grey sin teína durante una semana, seguido de té verde también sin teína. Tardamos un mes en conseguirlo, pero no sufrimos síndrome de abstinencia, dolor de cabeza, somnolencia, desorientación. Bueno, me pongo a temblar solo de pensar en el mono que nos podía haber dado. 5. O lanzarse de golpe. No somos todos iguales. Algunos investigadores han descubierto que, contrariamente a lo que se piensa, hay gente a quien le resulta más fácil cambiar su estilo de vida si cambia muchos malos hábitos a la vez. Por ejemplo, el cardiólogo Dean Ornish, un pionero en su campo, descubrió que afecciones cardíacas avanzadas podían ser revertidas, sin medicación o intervención quirúrgica, solo con drásticos cambios en el estilo de vida de sus pacientes. Y descubrió que a estos últimos les era más fácil despedirse de golpe de casi todos sus malos hábitos. Los inscribió en unas sesiones de formación donde se sustituyó su dieta habitual, rica en grasa y colesterol, por una muy baja en grasas. El programa incluía ejercicio, es decir, arrancarlos del sofá y obligarlos a caminar y correr, técnicas de reducción del estrés y otros hábitos beneficiosos para el corazón. Es increíble, pero en menos de un mes, estos pacientes abandonaron toda una vida de malos hábitos y adoptaron otros nuevos. Como resultado, su salud mejoró de forma espectacular en un año. En mi opinión, esto es una excepción, no es la regla. En todo caso, cada uno debe encontrar la estrategia que mejor le funcione. Cuando era pequeño, mi familia iba de acampada a un lugar casi desconocido llamado Lake Rollins. El lago, situado cerca de las sierras al norte de California, recibe el agua de los glaciares derretidos en las montañas del lago Tahoe. El agua está extremadamente fría. Durante nuestra estancia, mi padre se empeñaba en que hiciera esquí acuático en esa laguna polar. Me pasaba todo el día inquieto aguardando esa temida obligación de meterme en el lago helado. Me encantaba el esquí acuático, pero odiaba meterme en el agua fría. Un ligero conflicto de intereses que por supuesto no podían ir por separado. Mi padre se aseguraba de que no perdiera el turno. A veces físicamente me empujaba al agua. Tras una docena de segundos terribles de casi hipotermia, siempre terminaba encontrando el agua refrescante y tonificante. La expectativa de meterme en el agua era peor que la realidad de lanzarme dentro. Una vez que el cuerpo se aclimataba, el esquí acuático era una gozada. Sin embargo, el mismo ciclo de temor seguido de alivio se repetía una y otra vez. Esa experiencia no es diferente de la de abandonar o cambiar un mal hábito. Durante un corto espacio de tiempo puede parecernos terrible, o al menos bastante incómodo. Igual que el cuerpo se adapta a un entorno cambiante mediante un proceso conocido como homeostasis, también contamos con una habilidad parecida para adaptarnos a los cambios de comportamiento que nos son desconocidos. Por lo general solemos amoldarnos física y psicológicamente a nuevas circunstancias rápidamente. A veces no basta con meterse y ya está. No. A veces hay que lanzarse de lleno. Quiero que se pregunte, ¿dónde puedo empezar despacio y asumir mi propia responsabilidad? ¿Dónde puedo dar un salto mayor? ¿Dónde he evitado sentir molestias o incomodidad cuando en el fondo sé que me adaptaría enseguida si decidiera hacerlo sin pensarlo? Un antiguo socio tenía un hermano alcohólico que bebía cerveza por un tubo, se metía siempre en peleas y era la animación de todas las fiestas. Bebía a la hora de comer, durante la cena y después también, y así todo el fin de semana sin parar. Un día, asistió a la boda de un antiguo compañero de la universidad y se encontró con el hermano del novio, que era 10 años mayor que ellos, pero parecía 10 años más joven. Le observó mientras bailaba, reía y disfrutaba en la boda emanando una vitalidad que él no había tenido en años. En ese mismo momento decidió que no volvería a probar una gota de alcohol. En cuanto se le pasó el mono, nunca más volvió a beber. Han pasado 6 años y sigue sin hacerlo,
Cuando se trata de cambiar malos hábitos en el hogar, me lo tomo con calma. Metafóricamente, solo meto un dedo en el agua. Sin embargo, en mi vida profesional meterme de golpe me es mucho más eficaz. Tomármelo con calma no me suele funcionar cuando me entrego a un nuevo negocio, o trato con nuevos clientes potenciales, socios o inversores. En estos casos pienso en Lake Rollins, y sé que es duro al principio, pero recuerdo que al cabo de poco tiempo, la experiencia será estimulante y que el malestar temporal habrá merecido la pena. Controle los vicios, no estoy sugiriendo que elimine todo lo malo de su vida. Todo es bueno con moderación, pero ¿cómo puede identificar cuando un mal hábito empieza a controlarle? Yo soy partidario de poner a prueba mis vicios. De vez en cuando me embarco en lo que llamo ayunar de vicios. Elijo uno en concreto y compruebo si en esa particular relación todavía soy yo quien manda. Mis vicios son el café, el helado, el vino y las películas. Ya le he contado mi obsesión con el helado. Con respecto al vino, quiero asegurarme de que cuando bebo lo disfruto o celebro algo, y no que estoy ahogando en él mi mal humor. Cada 3 meses elijo un vicio y me abstengo de él durante 30 días. Probablemente esté influido por la Cuaresma, presente en mi educación católica. Me encanta demostrarme a mí mismo que todavía mantengo el control. Póngalo en práctica usted también. Elija un vicio, algo que haga con moderación, pero que no le aporta mucho, y embárquese en un ayuno de 30 días. Si le resulta muy difícil abstenerse durante ese tiempo, puede haber encontrado un hábito que es mejor eliminar completamente de su vida. Innovaciones en el juego. 6 técnicas para instaurar buenos hábitos. Ya le he ayudado a eliminar los malos hábitos que le llevaban en la dirección equivocada. Ahora necesitamos crear nuevas opciones y comportamientos que finalmente le conduzcan a sus mayores anhelos. Eliminar malos hábitos significa librarse de algo rutinario. Instaurar hábitos nuevos y más eficaces requiere habilidades diferentes. Se debe plantar el árbol, regarlo, abonarlo y asegurarse de que está bien arraigado. El proceso exige esfuerzo, tiempo y práctica. A continuación le describo mis técnicas favoritas para establecer buenos hábitos. John C. Maxwell, un experto en liderazgo, decía: "Nunca cambiará su vida a menos que cambie algo que haga diariamente". El secreto del éxito se encuentra en la rutina diaria. Los trabajos de investigación muestran que para que un nuevo hábito se convierta en una práctica involuntaria, debe reafirmarse positivamente 300 veces. Eso supone casi un año de práctica diaria. Afortunadamente, como explicábamos anteriormente, sabemos que tenemos una mayor posibilidad de consolidar un nuevo hábito en nuestra vida si nos esforzamos a conciencia durante 3 semanas. Significa que si prestamos una atención especial a un nuevo hábito diario durante 3 semanas, tenemos más probabilidades de convertirlo en una práctica para el resto de nuestra vida. La verdad es que podemos cambiar un hábito en un segundo, o podemos pasar 10 años intentando erradicarlo. La primera vez que tocó un horno caliente, supo instantáneamente que no lo convertiría en un hábito. La impresión y el dolor fueron tan intensos que cambió su percepción para siempre. Supo que sería consciente del peligro de los hornos calientes para el resto de su vida. La clave está en tomar conciencia. Si realmente desea mantener un buen hábito, debe prestarle atención al menos una vez al día, y de esa forma es más probable que lo consolide. 1. Prepararse para triunfar. Los nuevos hábitos deben encajar en su vida y modo de vivir. Si se apunta a un gimnasio que está a 50 kilómetros de su casa, seguro que no va. Si es una persona nocturna y el gimnasio cierra a las 6 de la tarde, no le convendrá. En definitiva, el gimnasio tiene que estar a mano y ser adecuado a su horario. Si desea perder peso y comer sano, tendrá que asegurarse de que el frigorífico y la despensa contienen opciones sanas. ¿Quiere evitar atiborrarse de chucherías de la máquina expendedora cuando le entre hambre a media mañana? Pues tenga frutos secos y otras opciones sanas en el cajón del escritorio. Cuando nos da un ataque de hambre, solemos lanzarnos a comer hidratos de carbono de bajo poder nutritivo. Una estrategia que utilizo es tener proteínas a mano. Cocino un montón de pollo el domingo y lo dejo empaquetado, listo para el resto de la semana. Mi adicción al correo electrónico es uno de mis peores hábitos, es perjudicial y afecta a mi atención. No es ninguna broma. Si no me propongo firmemente permanecer organizado y atento, puedo perder horas de concentración todos los días, inmerso en el torrente de mensajes que inundan mi correo. Para establecer una disciplina alrededor de mi nuevo hábito, solo mirar el correo 3 veces al día, deshabilité las alarmas y las funciones de recepción automática y cierro el programa cuando no estoy en uno de esos 3 espacios de tiempo asignados. Tengo que levantar muros alrededor de ese mal hábito que me absorbe tanto tiempo por temor a seguir cayendo en la tentación todo el día.
2. Añadir, no quitar. Cuando entrevisté a Montel William para Success, me habló de la dicta tan estricta que sigue a causa de una enfermedad que padece esclerosis múltiple. Montel ha adoptado el principio de los complementos, en mi opinión, una herramienta muy eficaz para cualquiera que se fije objetivos. Me explicó que no se trata de lo que excluyes de tu dieta, sino de lo que añades en su lugar. Esta analogía la aplica a todos los aspectos de su vida. En lugar de pensar en alimentos que debe excluir de su dicta, p.ej. No puedo comer una hamburguesa, chocolate o lácteos. Piensa en alimentos que puede comer, ppmt. Hoy comeré ensalada, verduras al vapor y unos higos frescos. Se centra en aquello que puede tener y por tanto no presta atención a lo que no puede. En lugar de centrarse en lo que tiene que sacrificar, Montel piensa en lo que puede añadir. El resultado es mucho más eficaz. Un amigo mío quería abandonar el mal hábito de ver demasiada televisión. Para ayudarle, le pregunté qué le gustaría hacer con 3 horas libres de su tiempo, si las tuviera. Me respondió que le gustaría jugar más con sus hijos. También le pedí que eligiera una afición que deseara desarrollar. Eligió la fotografía y como le encanta la tecnología, se compró un equipo de edición muy sofisticado, que acarreaba bien contento cuando salía de excursión con su familia para sacar buenas fotos de sus hijos. Después por la tarde pasaba horas y horas editando y componiendo presentaciones de diapositivas y álbumes de fotos para el disfrute familiar. Terminaron pasando más tiempo juntos, riéndose y recordando cuánto se habían divertido. Como se centró tanto en la fotografía, ya no tenía tiempo, ni inclinación, para ver la televisión por la noche. La había utilizado para evadirse porque era una forma sencilla de escapar mentalmente del estrés laboral. Al sustituir la televisión con nuevos hábitos, jugar con sus hijos, dedicarse a la fotografía, descubrió aficiones mucho más impactantes y enriquecedoras. ¿Qué puede añadir para enriquecer su estilo de vida? 3. Hacer una demostración pública de responsabilidad. Visualice la ceremonia oficial de toma de posesión de un político. Juro solemnemente. Y luego viene el discurso, donde te cuenta que las promesas de la campaña electoral se convertirán en realidad. Cuando esas afirmaciones son del dominio público, ese individuo sabe que le haremos responsable de las acciones que traicionan sus promesas o le elogiaremos por su avance hacia los objetivos marcados. ¿Quiere consolidar ese nuevo hábito que ha elegido? Pida al gran hermano que le vigile. Nunca había sido tan fácil como ahora, con todos esos medios sociales a nuestra disposición. Me contaron la historia de una mujer que decidió controlar sus finanzas mediante una bitácora, o blog, de sus gastos diarios. Invitó a su familia, amigos y compañeros del trabajo a que vieran cómo gastaba, y al encontrarse bajo el escrutinio de tanta gente, se volvió más responsable y disciplinada con sus finanzas. En una ocasión, ayudé a una compañera a dejar de fumar diciendo a todo el mundo en la oficina: «¡Atención! Elena ha decidido dejar de fumar, ¿no es estupendo? Acaba de fumarse el último cigarro». A continuación colgué un calendario enorme en la sección donde trabajaba. Cada día que pasaba sin fumar, Elena pintaba una gran X roja en el calendario. Los compañeros lo observaron y empezaron a animarla, y así se acumuló una cola de X rojas en la lista, que cobró vida por sí misma. Elena no quería decepcionar a la lista, a sus compañeros o a ella misma, pero sí que decepcionó a los cigarros pues dejó de fumarlos. Dígaselo a su familia y amigos. Publíquelo en Facebook y Twitter. Haga circular la noticia de que ahora manda otro y que ese otro es usted. 4. Buscar el apoyo de un amigo. Hay pocas cosas con tanto empuje como 2 personas agarradas del brazo encaminándose a una meta. Para aumentar su posibilidad de triunfar, búsquese un amigo, alguien ante el que tenga que rendir cuentas, alguien que le ayude a consolidar sus nuevos hábitos y al que pueda devolver el favor. Yo, por ejemplo, tengo lo que llamaría un colaborador de rendimiento máximo. Todos los viernes a las 11 de la mañana en punto, hacemos una llamada de 30 minutos en la que intercambiamos información de nuestros altos y bajos, soluciones y aclaraciones. Solicitamos del otro las opiniones necesarias y nos rendimos cuentas mutuamente. Puede buscarse un amigo para pasear, correr o ir al gimnasio, o bien para intercambiar y charlar de libros de desarrollo personal. 5. Competición y camaradería. No hay nada como un concurso amistoso para estimular el espíritu competitivo y sumergirle en los nuevos hábitos a lo grande. El Dr. Mehmet Oz me dijo en una entrevista: si camináramos 1000 pasos más al día, cambiaríamos nuestras vidas. Video Plus, la compañía matriz de Success, organizó una competición de recuento de pasos con podómetros ajustables al calzado.
Me sorprendió mucho que individuos que nunca habían hecho ejercicio por su propia salud o beneficio, de repente caminaran 6, 8 o 10 kilómetros al día. A la hora de comer paseaban en el aparcamiento y si tenían una reunión por teléfono, lo hacían desde el móvil a la vez que caminaban. La competición les motivó a encontrar formas de aumentar su actividad. Se registraban los pasos de cada uno y toda la oficina podía ver quién se rezagaba y quién avanzaba. Las anotaciones de pasos aumentaban todos los días. En cuanto terminó la competición me quedé fascinado al observar que el recuento de pasos se vino abajo completamente, más del 60% en un mes. Cuando se volvió a organizar la competición, el recuento de pasos se disparó otra vez. Solo hacía falta un poco de competición para mantener los motores acelerados, y por si fuera poco, se fomentó un maravilloso espíritu de comunidad, experiencia compartida y camaradería. ¿Qué tipo de competición amistosa podría organizar con sus amigos, colegas o compañeros de equipo? ¿Cómo podría inyectar rivalidad divertida y espíritu competitivo en sus nuevos hábitos? 6. Hay que celebrar. Ya lo dice el refrán. No por mucho madrugar amanece más temprano. Solo trabajo sin diversión nos llega a aburrir y es la fórmula para sufrir una recaída. Debemos dedicar tiempo a disfrutar y celebrar los logros que vamos consiguiendo. No puede sacrificarse sin obtener beneficios. Debe premiarse cada mes, cada semana, cada día, aunque sea con algo insignificante, el caso es reconocer su esfuerzo por mantener un nuevo comportamiento. Puede ser un paseo, tomar un baño relajante o leer algo que le divierta. Para hitos más importantes, reserve un masaje o vaya a cenar a su restaurante favorito. Y prométase una gran recompensa cuando consiga completar su hazaña. Cambiar es difícil. Yupi, hay algo común al 99% de los perdedores y triunfadores. Todos odian hacer las mismas cosas. La diferencia es que los triunfadores las hacen de todos modos. Cambiar es difícil. Ese es el motivo por el que mucha gente no transforma sus malos hábitos y la razón por la que hay tantas personas infelices y con mala salud. Lo que más me fascina de esta realidad es que si cambiar fuera fácil y todo el mundo lo pusiera en práctica, sería mucho más difícil para nosotros destacar y triunfar. Lo ordinario es fácil. Lo extraordinario es lo que nos separa de la masa. Personalmente, las dificultades siempre me hacen feliz. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de la gente no se esforzará por superarlas y por lo tanto, es más fácil para mí ponerme al frente y tomar la iniciativa. Me encanta lo que dijo el Dr. Martin Luther King Jr. con tanta elocuencia. Un hombre se mide no por dónde se encuentra en momentos de bienestar y comodidades, sino por dónde se encuentra en momentos de reto. Cuando continuamos, a pesar de la dificultad, el cansancio y la adversidad, es cuando conseguimos mejorar y sacar ventaja en la competición. Aunque sea duro o tedioso, hágalo de todos modos. La perseverancia y la magia del efecto compuesto le recompensarán generosamente. Tenga paciencia. Cuando abandone malos hábitos e introduzca otros nuevos, recuerde que debe tener paciencia. Si ha repetido el comportamiento que desea cambiar durante 20, 30 o 40 años, o más, debe suponer que le llevará tiempo y esfuerzo antes de ver resultados duraderos. La ciencia nos enseña que los modelos de pensamiento y acción, repetidos muchas veces, crean un diseño neuronal, surco cerebral o conjunto de neuronas interconectadas que transmiten los modelos de pensamiento de un hábito concreto. Los hábitos se benefician de la atención. Cuando prestamos atención a nuestros hábitos, activamos el diseño neurona, lo cual libera pensamientos, deseos y acciones relacionadas con ese hábito. Afortunadamente, el cerebro es maleable. Si dejamos de prestar atención a nuestros malos hábitos, esos diseños neuronales se debilitan. Cuando formamos nuevos hábitos, reforzamos los nuevos diseños neuronales con cada repetición, hasta que estos dominan a los antiguos, crea nuevos hábitos. Y crear nuevos diseños neuronales lleva tiempo. Tenga paciencia. Si pega un bajón, no le dé importancia, no se torture, y vuelva a la carga. No pasa nada, todos sufrimos contratiempos. Simplemente intente otra estrategia que refuerce su entrega y constancia. Si sigue insistiendo, se beneficiará enormemente. A propósito de beneficios, en el siguiente capítulo es donde realmente empezamos a destacar entre la multitud, donde el efecto multiplicador toma realmente forma. Después de todo el disciplinado esfuerzo que ha aplicado siguiendo los principios de los 3 primeros capítulos, es hora de obtener la recompensa. Un gran momento. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. Identifique sus 3 mejores hábitos, las que apoyan su objetivo más importante. Identifique 3 malos hábitos que le desvían del curso trazado para conseguir su objetivo más importante.
Identifique 3 nuevos hábitos que necesita desarrollar para encaminarse hacia su objetivo más importante. Descargue la hoja. Hábitos. Habits. En www.thecompoundeffect.com/free. Identifique su motivación esencial. Descubra qué le estimula y anima para conseguir grandes resultados. Descargue el documento Evaluación de Valores Esenciales. Core Values Assessment en www.thecompoundeffect.com/free. Busque su motivación. Diseñe objetivos concisos, persuasivos, dignos de admiración. Descargue la hoja de objetivos en www.thecompoundeffect.com/free.